De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Aquellos que no eran de nosotros, pero estaban entre nosotros, por eso salieron de entre nosotros, ¿no? Tenemos que vivir, tenemos que soportar esa realidad de desmedro y de pérdida de miembros y de partes nuestras, ¿no? Porque obviamente era parte del grupo Judas y es, en su desmembramiento obviamente tiene que haber eso traído sufrimiento, todo lo demás, porque nos amamos. De hecho, un poquito más adelante vamos a ver que el mandamiento recordado y dado y nuevo, en realidad dado por Jesucristo, era que se amen unos a los otros como Él les había amado. Pero lo que yo noto, hermano, algo para no dejarlo pasar, ¿no? Es como vuelve la atención sobre Judas, y cómo Judas en realidad, el que termina yéndose, como decíamos, para no volver, tomado por Satanás, dice que se alimentó de una manera diferente, ¿no? Tomemos no tan esto, ¿no? Porque acá estamos, como ya dijimos, en la institución de la Santa Cena, donde por un lado era el pan, comían el pan, luego de comer el pan bebían del vino, de la copa. Pero comió en forma diferente. Jesús nos deja ver eso, que cómo come una persona que se termina espiritualmente afectando, come diferente al que se mantiene sano. Dice que Jesús mojó el pan en vino, una alimentación diferente. Lo que nos mantiene sanos es comer la comida como tenemos que comerla y como Dios nos la mandó, ¿eh? Por un lado el pan, por el otro lado el vino. Pero la gente que termina siendo afectada, que termina siendo contaminada, eso parte de su alimentación espiritual entonces. De lo que están recibiendo espiritualmente. Decirle que tenés cuidado del pan mojado entonces. ¿Entendés? Cuidado con el pan mojado, porque hay que comer de la manera que hay que comer y no de cualquier manera, pero viene pan mojado. Dice que después que entró el bocado, que comió el bocado ese de pan mojado, Judas, luego entró Satanás. Cuidado lo que comes, no sea que entre el enemigo. ¿Gritamos amén? Y eso no es todo, porque esta situación sigue, como decíamos, del paneo, de mirar la tribuna, diríamos así, de los concurrentes en la reunión de la primera Santa Cena, el centro Jesús, conmovidos ya dijimos, la inmediata atención fue para con los distraídos, que se miraban entre sí y sacaba la atención de lo que tenían que mantenerla, pero inmediatamente también la atención y la reafirmación de un apóstol singular, atípico, uno, él solo aparentemente, en esa minoría, en esos comienzos por lo menos, el apóstol Juan. Y aparecía en forma un poco ladeada Simón Pedro, que no era el que tendría que ser, ¿sí? El que se esperaba que fuera. Y bueno, que Dios nos libre, ¿no? Que no seamos lo que se espera que ya fuéramos, ¿no? Porque en definitiva les llevaba la delantera el apóstol Juan a Pedro. Pero por supuesto que el que no tiene todas buenas, tampoco son todas malas, ¿no? Porque si seguimos mirando ahora Pedro, en el versículo 36, como leíamos, Pedro estaba muy interesado en Jesús. Jesús, ¿a dónde vas?
yo quiero ir contigo, yo quiero seguirte. Y somos gente así, somos gente perfecta, no, somos gente imperfecta, pero tenemos y tengamos la buena intención. Señor, yo quiero seguirte a donde vos estés. Y yo los felicito a ustedes porque ustedes están siguiendo a Jesús, donde Jesús esté. Eso está bueno, eso es de fieles. Eso de gente que no es controversial con circunstancias, sino que está en las verdes para luego estar en las maduras. Si a esto se le puede llamar verde, pero esto nos está mostrando, y en vos y en mí, tu perseverancia y tu fidelidad. Te felicito. Y Pedro tenía eso, pero Pedro también, como algunos de nosotros, tenía esto otro, lo que sigue. Parte de la audiencia, del contexto y el contorno de las reuniones de Jesús. ¿Qué tenía también Pedro? Versículo 37, era alguien que decía: Señor, ¿por qué no? ¿Alguna vez te ubicaste en eso de que el Señor te niega algo porque el Señor le dijo, me vas a seguir, pero todavía no? ¿Y por qué no? O capaz que en algún momento fuimos, o capaz que ahora somos, ¿y por qué no ahora? Esa pregunta retórica que nos hacemos como iglesia, Señor, ¿y por qué no ahora? Hablando del lugar que ya Dios lo tiene escogido. Algunos ya sabemos cuál es el lugar, capaz que se los adelante, no sé. Dios por ahora no me dice que te diga cuál es el lugar. Ya tenemos un lugar. Ahí, ya tenemos la mira algo. Pero estamos esperando lo que no te cuento todavía lo que estamos esperando, pero ya tenemos lugar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ahora, Señor? Esas cuestiones nuestras, ¿no? Esas, ¿por qué no? Necedades nuestras. Porque ¿acaso el Señor no sabe lo que está haciendo? ¿Por qué, Pedro, te pones así porfiado si Él te dijo, me vas a seguir, pero después, no ahora? ¿Por qué esa manera incesante y un poco inoportuna, ¿no? De ir al Señor y molestarlo con eso? Porque ¿acaso el Señor no sabe lo que está haciendo? Él sabe lo que está haciendo y cuándo tiene que hacerlo. Y Pedro estaba en ese aprendizaje, y por eso a Pedro se le dice algo, pero se le aplica, se le pone el freno. Entonces la pregunta retórica de Pedro, Señor, ¿por qué no? ¿Y por qué no ahora? Si terminamos de leer la frase, y también un Pedro muy aventurado con sus exclamaciones, muy emotivo, de muchas emociones justamente, muy sub y baja, ¿no? Hay gente... sí que es muy Pedro, muy de arriba por momentos y muy de abajo por otros momentos, ¿sí? Al punto que ahora le dice, mi vida pondré por ti. Y en realidad la respuesta fue, tu vida pondrás por mí, Pedro. Mira, no va a cantar el gallo sin que antes tú me niegues 3 veces. Así que dejate de ser tan así y de creerte tanto como en verdad no sos. Y el Señor le dio ese escrache luego de encontrarse él mismo con ese paredón de su verdadera realidad, para que fuese un poco más descreído de sí mismo. Pedro, que creía tanto en él, que se las creía todas y decía, no te voy a negar, pero luego se encontró con sus propias debilidades, no para sentirse fracasado, sino desde ahí rearmarse y levantarse, no en sus fuerzas, sino en las de Dios. Amén. Pero también en la tribuna o en el entorno estaban otros discípulos. ¿Quiénes? Bueno, como por ejemplo, capítulo 14, en el versículo 5, Tomás. ¿Y quién era Tomás? El famoso y no mal mentado como tal incrédulo, ¿sí? Y donde él, bueno, el cuestionador, el que racionalizaba todo, le dijo, tras el Señor dijo, bueno, la casa de mi padre muchas moradas hoy, voy a preparar lugar para ustedes. Señor, le dijo el incrédulo, el que todo lo racionalizaba y poco creía, era incrédulo, dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿No? Un cuestionamiento directo hacia el Señor, provocado por la misma incredulidad. Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Y bueno, el Señor sabe, no solamente lo que va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Y no debe haber nada de Tomás, de incredulidad en nosotros, pero tampoco tiene que haber lo que hubo en Felipe. Felipe, que estaba ahí desde siempre, de antaño,
sentado, capaz que siempre en su misma butaca en la reunión, recibiéndose todos los mensajes, pero guardándolos quizás en qué archivo, ¿no? Porque en un momento Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y mirá la respuesta del Señor. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, tanto tiempo hace y no conoces esto todavía, tanto tiempo tenés. En medio de nosotros, tantas revelaciones, tantas enseñanzas, tantas palabras, tantas cosas, y todavía estás en ese debe. Un crecimiento retardado, un crecimiento demorado, a pesar de estar, pero capaz que era justamente los que no estaban tanto como tendrían que estar, porque estaban capaz que un poco distraídos, ensimismados, en una reunión que no era, que tenía que ser para ellos, como sí tiene que ser esta y todas, ¿no? Donde nuestra atención está puesta en el que está de frente, está delante, que mira que no es uno, es el Señor Jesús a través nuestro. Capaz que él se perdió mucho de lo que no tendría que haberse perdido, porque hablamos de lo que estando se pierden lo que tienen por delante, y hay gente que teniendo que estar no estuvieron. Y hace tanto tiempo que estás en la nómina, que estás en la cuenta, que sos parte de, sin embargo estás así, allí, todavía como no debería ser Felipe hace tanto tiempo y no sabes esto todavía. Y si miramos un poco más adelante, capítulo 16, se sigue desglosando esto, porque la misma reunión fue más larga que esta reunión. La reunión del Señor, mirá que habló, todo lo que yo por lo menos tengo en rojo, palabra de Jesús. El Señor estaba instruyendo, instrucción tras instrucción, y ahí las reacciones de los aprendices, los que estaban ahí en medio, como también dice ahora ya en términos más generales, el capítulo 16, versículo 17, dice: algunos discípulos, sí, que estaban ahí como que no entendían nada, y decían: ¿qué es esto que nos dice? Versículo 18, aún decían: ¿qué quiere decir? No entendemos lo que habla. Gente desconectada, gente desconfigurada, cosa de Dios, gente que dice: no entiendo a este que está hablando. Así como que la palabra de Dios le fuese algo confuso y difícil de discernir y entender. A todos nos pasó, Y cuando esto pasó, el Señor no se molestó, porque Él es maestro. Y alguien que está en docencia no tiene problema en hablar y volver a hablar y explicar y volver a explicar, porque para eso estamos. Y para eso estaba el Señor. Y entonces, bueno, no entienden. Si todo esto les es confuso y no saben lo que se quiere decir con todo lo que se está hablando, entonces, bueno, a partir del versículo 19, Jesús, que todo lo conoce, conociendo que tenían estas interrogantes y estas preguntas, se tomó su tiempo, y no en breve, para darle toda la explicación de lo que ellos no entendían todavía. Así que anda con tus dudas, porque el maestro te va a explicar todo. Te va a sacar de dudas. La duda no es un buen lugar para quedarse a vivir. Y entonces la final, la conclusión, sí, cuando ya terminaba casi la reunión, acá algo los engloba a todos, a unos y a otros, capítulo 16, y terminando, estamos en el versículo 29 y 30, donde en la pluralidad, pero llegando a buen puerto, sí, los que estaban de una u otra manera, los discípulos, entonces en plural dice: le dijeron: ahora hablas claramente. Versículo 30, dijeron también: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas de nadie, ni que nadie te pregunte, y creemos que has salido de Dios. Gente diferente, gente problemática, gente con desatención, gente con problemas, pero gente toda en una conclusión final, englobados y llegando todos a una misma meta, que sea también la nuestra: Jesús, conocemos y creemos que has salido de Dios. Creemos y sabemos quién eres. Qué hermoso. Y yo me quedo, hermano, con todo esto. Realmente me sigue sobresaliendo el principio. Más en medio de todo esto que el Señor se habría de encontrar, la conmoción de Jesús fue por aquel que estaba mal. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. La conmoción de Jesús. Qué tierno que Jesús. Qué bueno
que es preocupado, no es un despreocupado tuyo ni mío. Y cuando estamos mal, no es el que primero se aleja y nos enjuicia y nos señala, no. Es el primero que viene. Es el primero que te recoge. Pero no seamos como Judas, que no aprovechó la oportunidad de recogimiento y de poderse resarcir. Claro, bueno, para él las suertes ya estaban echadas. Pero en verdad, para él, aquel uno, no hay dos Judas, Él, en cuanto a nosotros y todo el mundo, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos, los distraídos, los que se suponía y se esperaba más de ellos, los incrédulos, los Tomás, los Felipes, los retrasados, los que no entienden lo que se está hablando, sí, los que están como por fuera, estemos pronto aunados. Y para estar aunados en la misma clara visión de quién es Jesús, hay que estar en la reunión, hay que estar con el Maestro, hay que congregarse, hay que estar donde, en definitiva, lo más importante, ¿por qué estamos? Porque está Jesús, porque es una reunión presidida por Él, la convocación es de Él. Y estando con Él en lo privado, lo íntimo, lo personal, pero estando con Él también en lo congregacional, todo lo defectuoso de nosotros se corrige y se aúna y quedamos todos unánimes en un mismo sentir para que seamos la iglesia sobre la cual pueda venir el Pentecostés, porque lo estaban juntos pero unánimes, todos estaban en la misma sintonía. Entonces de repente vino del cielo el Espíritu Santo, el avivamiento, aleluya, como también de repente viene desde el cielo el que ha de volver por segunda vez. Los que estemos en esa plataforma que venimos, de donde vengamos, nuestros orígenes son diversos. Tan diferentes somos los unos de los otros como somos diferentes en nuestros rostros, en nuestra impresión digital, en nuestras costumbres, en nuestras maneras. Pero hay alguien en quien converge nuestra débil y defectuosa humanidad. Ese es Jesús. Señor, te amamos. Nuestra atención está, Señor, sobre ti, porque antes de saber... Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Con la ayuda del Señor en cuanto a lo que hoy nos quiere hablar, el Señor en San Marcos, entonces, capítulo 6, vuelta otra vez, ¿no? Evangelio de Marcos, también otra vez, capítulo 6. Y no solamente lo que fue ya predicado, por lo menos menciono hoy brevemente, y también otras cosas en relación a una creciente manera de manifestación del Señor también en estos tiempos, en ese crecimiento en el cual Dios nos pone también a nosotros, para que su fama y su gloria se aumente y seamos parte de ese menos a más, de ese aunque comienzo pequeño, final grande. Así el Señor, en su trajín, en su transitar, lo vamos a ver, y queremos ser parte de eso en este tiempo, como aquellos lo fueron los discípulos en aquel tiempo. Lo vamos a ver en San Marcos, capítulo 6. Vamos a leer versículo 1 y 2. Luego, a partir del versículo 7... Sí, vamos a seguir leyendo y vamos a estar tomando luego también algo a partir del versículo 30. Pero te pedimos, amado, que hagas cumbre sobre nosotros, que seas el cenit de nuestras vidas, como lo que eres Dios. Eres el Altísimo Dios, a quien, Señor, convocados todos queremos ir. Señor, porque quienes tuyos somos, a ti nos queremos volver. Llévate la pesadez, si lo hubiere, la opresión, sea quitada, Dios, el bloqueo en las mentes. Señor, todo alejamiento, todo enfriamiento,
Señor, toda tiniebla es atada y reprendida y echada fuera y lejos. En el nombre de Jesús de Nazaret, hacemos aplastamiento de serpientes y escorpiones bajo la planta de nuestros pies, declarándote a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplasta, Dios, bajo la planta de nuestros pies a Satanás y sus demonios, Señor, porque la victoria ya es nuestra desde la cruz del Calvario. Ministrate, Dios, con nuestras alabanzas. Ministranos, Dios, Señor, con tu gloria, aleluya. Señor, te damos la gloria, la alabanza perpetua, por siempre y para siempre. Y todos gritamos amén. San Marcos capítulo 6 dice, versículo 1, que salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar, y si en el lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Versículo 21 dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 29, cuando oyeron esto sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer.
Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Gracias, Señor, por esta palabra. Añádete en bendición, Señor. Añádenos tu bendición. Añádete tú mismo, Señor, que eres la bendición para nosotros. Hermano, levanta tu mano al cielo, aleluya. Dale la bienvenida al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que te ama, al que te amó, al que no te dejó, al que no te desampararé, dice, ni te dejaré, dice el Señor, al que te tomó en su regazo, al que te tomó por la mano derecha. Dale gloria, dale alabanza, dale tributo, dale la gloria de vida a su nombre, porque Él es el que es. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Aleluya, el que fue, el que vino y el que volverá por segunda vez. Y a su nombre y a su gloria, dale un aplauso grandote, que aleluya, porque Él viene, y viene pronto para llevar consigo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Fuerte el aplauso, como quien sabe a quién alabamos. Tu alabanza es para el Rey de Reyes, es para el Señor de Señores. Gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento. Yo quiero ir en esa manera creciente de ser el Señor y de manifestarse el Señor también en estas naciones como en aquella nación. Hermanos, la nación de Israel conoció una aurora, un amanecer que se hizo luego cenit y luz de mediodía en cuanto al conocimiento de la gloria de Cristo. Y acá estamos todavía como en el anochecer, ¿no? Pero pronto va a amanecer y está amaneciendo la gloria de Dios. Y para que sea eso así, tenemos que seguir el curso, el camino de menos a más ascendente que el Señor mismo anduvo y caminó, sí, a la luz de los ojos del testimonio de los discípulos, que ellos mismos estaban viendo lo que hizo el Señor, para que luego, como terminábamos viendo, sí, los miles, las multitudes, ¿no? Siguieran al Señor. Yo quiero y yo creo, y creo que todos lo queremos y todos lo creemos, sí, que las multitudes sigan a Jesús. En Uruguay también. ¿Sabés que Israel era una nación endurecida y muy endurecida? Estaba en un momento difícil y muy difícil. El Imperio Romano, extranjero entonces, estaba reinando, y hay un reino extranjero global, de alguna forma, algo que se está generalizando en todo el mundo, que está reinando sobre todas las naciones. No sé si te diste cuenta, pero las naciones están perdiendo identidad y todos están quedando bajo una misma influencia de cultura. Hay como un reino dominante, como era el reino de Roma en aquel tiempo, pero cuando las cosas y las condiciones entonces no estaban dadas y no eran las mejores, fue cuando el Señor ascendió en conocimiento y gloria revelada. Las mismas condiciones se están dando ahora, y nosotros tenemos que entrar en el ahora de Dios para que podamos ver pronto lo que el Señor hizo prontamente también en Israel, y fue que las multitudes le seguían. Yo me desvivo, hermano, yo anhelo, yo sueño, yo pataleo delante de Dios y le digo muchas veces, y le dije: Señor, quiero ver las multitudes delante de ti. Quiero que el Señor vea el fruto de su aflicción y quede satisfecho. Hermanos, yo veo los que somos y no quedo satisfecho. Yo quiero que el Señor quede satisfecho viendo grandes multitudes en las naciones y en Uruguay también. Dale el aplauso y decirle: yo quiero ser parte, Dios, de ese juntar almas, de ese levantar gloria y fama tuya, Dios.
Para eso, lo primero que hizo el Señor fue a los suyos. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, acto seguido, siguiendo a Jesús, como aquellos discípulos estaban siguiendo a Jesús, es ir a nuestra tierra y a nuestra parentela. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? ¿Qué hizo Jesús? Se fue a su tierra y a su parentela, salió de lo que estaba haciendo antes, ¿no? Versículo 1, que dice ahí, salió Jesús de lo que estaba haciendo y se ocupó de su tierra y su parentela. Y hermano, sus discípulos con él. ¿Cuántos somos discípulos con él en este tiempo? Para donde iba Jesús, iban sus discípulos. Para donde vaya Jesús, tenemos que ir nosotros. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.